Hola, soy Marisela Domínguez, doctora en matemáticas y artista visual, y te voy a hablar de las líneas de la Tierra. Puede pensarse que un dibujo es una representación sencilla de la realidad. En un dibujo se trata de que con poco se entienda mucho. Un dibujo puede tener o no tener líneas. Estos son un dibujo sin líneas y un dibujo con líneas. El mundo está compuesto por formas similares a círculos, cuadrados, triángulos y muchas más. Podrían ser rectángulos, estrellas, espirales. Saber las formas básicas detrás de una variedad de escenas y objetos puede ayudarte a establecer una base para un dibujo. Los dibujos anteriores ayudan a representar algunas de las figuras de la naturaleza que aparecen en las fotografías siguientes, en las que vemos una naranja cortada por la mitad, una estrella de mar, un aloe espiral, una flor que nos ayuda a entender la idea de los fractales, una cáscara de nautilus y un copo de nieve. Hay diferentes tipos de líneas. Hay líneas rectas y líneas curvas. Más aún, si un dibujo tiene línea, esta puede ser de muchos tipos. Podría ser quebrada o podría ser mixta. En un mismo plano, a veces varias líneas rectas se unen en un punto fijo. La figura que se forma es un haz de líneas rectas. Este punto es llamado centro del haz. La cola del pavo real parece un haz de líneas. ¿Por qué dibujamos con líneas? La línea define y separa los objetos, y así es más sencillo entender el dibujo. Nuestro cerebro reconoce y analiza cada objeto por separado. Casi todos los dibujos tienen líneas curvas y rectas, como este mandala y esta mariposa. Un dibujo con mayoría de líneas rectas y ángulos es más agresivo, con fuerza. Un dibujo con mayoría de líneas curvas y cambios fluidos es más suave, es amable. ¿Qué muestran las líneas? Las líneas de un rostro muestran la expresión y el carácter. La cabeza de Leda, por Leonardo da Vinci, muestra el rostro tranquilo de una mujer. Las líneas de los cuerpos muestran el movimiento y la vitalidad. El nombre del pintor Tintoretto era Jacopo Comini y en su juventud había sido apodado como Jacopo Robusti. Tintoretto dibujó el estudio para la batalla de Zara, en el que se muestra un hombre fuerte en movimiento. Las líneas de un árbol muestran su desarrollo tomando en cuenta su posición con respecto al sol y los vientos que lo han doblado. Las líneas de una montaña muestran cómo ésta se ha ido formando o cómo se va modificando. Las líneas de una ola muestran el movimiento de la corriente o del viento. La línea del horizonte es la línea que divide el mar del cielo en una vista panorámica. En esta obra del doctor Juan María Arroyo tenemos un árbol inclinado. En esta fotografía tomada por José Manuel Ascona vemos las líneas del Cerro El Ávila, las de sus faldas y las que lo separan del cielo. Las olas muestran el movimiento en el mar y la línea del horizonte resalta en esta última foto separando el cielo y el mar. Los polígonos regulares son polígonos equiláteros, puesto que todos sus lados son de la misma longitud. En la imagen vemos los siguientes polígonos regulares: triángulo, hexágono, pentágono, heptágono, octógono y eneágono. Los polígonos irregulares tienen algunos lados de longitudes diferentes. Para producir una red de formas con polígonos regulares que se acoplen a la perfección, realmente solo hay tres opciones: triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. Si consideramos polígonos irregulares, resulta que los rectángulos también se acoplan a la perfección.
Un panal de abejas es una red de hexágonos y quiero resaltar que estos también tienen profundidad, creando así un espacio en el que está la miel. Usando líneas rectas podemos dibujar un dado. Podría pensarse que este también tiene un espacio adentro. El dado tiene forma de cubo y el cubo es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas. Es un hexaedro regular. Y con las piezas clásicas de Lego se pueden construir torres. Los Legos se parecen a los ladrillos. En estos objetos vemos claramente 6 lados, como los hexaedros. En el cuerpo de un ser humano también podemos identificar 6 lados. Parte de adelante, parte de atrás, lado derecho, lado izquierdo, cabeza en la parte de arriba y pies en la parte de abajo. Usando estos elementos y sus opuestos los podemos asociar en 3 grupos. Primero, parte de adelante y parte de atrás. Segundo, lado derecho y lado izquierdo. Tercero, cabeza y pies. La foto 1 muestra 2 caras del planeta Tierra, el cual es como una esfera. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje origina el día y la noche. En la foto 2, la Tierra en el momento en que la noche entra en Europa y África Occidental. La foto 3 ilustra la caída de una manzana mientras Isaac Newton estaba sentado en actitud contemplativa. Esto ocasionó que la noción de la gravedad llegara a su mente. El fenómeno natural con el cual los objetos con masa son atraídos entre sí es la gravedad. La presencia del Sol durante el día nos permite reconocer los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En el movimiento aparente del Sol, el este viene señalado por el lugar aproximado donde sale el Sol cada día, y el oeste es el lugar aproximado de la puesta del Sol. La línea norte-sur se corresponde con el eje de rotación terrestre. Si tomamos en cuenta la gravedad, podemos agregar las ideas de arriba hacia el cielo y abajo hacia el centro del planeta Tierra. Usando estos elementos y sus opuestos, los podemos asociar en 3 grupos. Primero, este y oeste. Segundo, norte y sur. Tercero, arriba y abajo, determinados por la gravedad. Todo esto nos lleva a pensar de manera natural en 3 dimensiones. Pensamos el espacio en forma tridimensional. Con esto nos vamos acercando a la perspectiva. Perspectiva viene del latín perspicere, que significa para ver a través de. La perspectiva se utiliza en las artes gráficas para designar a una representación generalmente sobre una superficie plana como el papel o un lienzo, de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se pueda intuir su configuración en 3 dimensiones. La perspectiva aérea o perspectiva atmosférica es el método con el cual se produce una sensación de profundidad en una pintura al imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, azules y nebulosos o menos distinguibles a distancia media y lejana. La perspectiva lineal es un sistema formalizado para dibujar en el espacio tridimensional, particularmente donde hay líneas rectas y paralelas. El paisaje en esta fotografía nos ayuda a entender estos 2 tipos de perspectiva. A la izquierda, por la perspectiva atmosférica, las montañas más lejanas están azuladas y se ven más pálidas. A la derecha, por la perspectiva lineal, los troncos de los árboles y los 2 lados del camino forman un haz cónico, cuyo vértice es un punto que está a la misma altura del nivel del mar. Recordemos que un cono es como un sombrerito de fiesta. La figura amarilla es un cono y la figura azul es un haz cónico. Mencionaremos otros 2 tipos de perspectivas y las representamos con estas casas. La perspectiva cónica o perspectiva central. Sus características más distintivas son, primero, que los objetos representados son más pequeños a medida que aumenta su distancia al observador. Segundo, la convergencia en un punto de fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo. Las visuales forman un haz cónico con su vértice en el punto de vista. La otra perspectiva que vamos a mencionar es la perspectiva axonométrica o perspectiva caballera. Es un tipo de proyección en la que todas las visuales son paralelas entre sí.
lo que equivale a que el punto de vista se sitúe en el infinito. En este tipo de perspectiva, las líneas paralelas en el modelo conservan su paralelismo en la imagen, por lo que los objetos no reducen su tamaño a medida que se alejan del observador, ni existe ningún punto de fuga en el que converjan las líneas del dibujo. El punto de fuga es aquel lugar donde las rectas paralelas se juntan de acuerdo a la perspectiva. La técnica consiste en que las líneas del dibujo convergen en un mismo punto, creando una sensación de profundidad. En esta imagen vemos el puerto de Amberes de Alberto Durero y observamos que el punto de fuga está en la línea del horizonte. A continuación tenemos La Última Cena de Leonardo da Vinci y un dibujo que muestra el punto de fuga de la perspectiva cónica. La perspectiva con dos puntos de fuga se utiliza cuando las esquinas de los objetos están de frente al observador. Para su estudio experimental de la perspectiva, Filippo Brunelleschi utilizó dos tablillas pintadas. En una representó el baptisterio de San Juan y en otra el Palacio de la Señoría. En la imagen de abajo vemos una recreación de la tabla del baptisterio de San Juan. La perspectiva con tres puntos de fuga sirve para dar la sensación en nuestro dibujo que el objeto tiene una altura muy diferente de la del observador. Sirve, por ejemplo, para dibujar edificios como si los estuviéramos viendo desde abajo, en la primera planta, o como si los estuviéramos viendo desde más arriba del edificio. A la manera de un imaginario urbano, en esta obra del médico y artista plástico Dr. Juan María Arroyo, resaltamos el punto de fuga que está abajo hacia la derecha. Además, podemos notar otras líneas importantes: los cables, los bordes de los ladrillos en la construcción que está arriba a la derecha y las líneas de los automóviles. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes comentándoles que este video lo hice como un homenaje a nuestro maravilloso planeta Tierra. Quiero agradecer a la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, ABAP, por la invitación que me hicieron para participar en las actividades de la exposición Imaginario Urbano, la cual se está llevando a cabo en honor al médico y artista plástico Dr. Juan María Arroyo. También quiero agradecer la colaboración que me prestó Vanessa Catalano para la edición de este video. Hasta luego.